total de enlaces pi. Vamos a ver en donde tenga el primer ejemplo, tenemos ahí ya en este segundo. Los dos primeros vamos a volver a contar, hay algunos que habían con dudas todavía. Entonces la molécula, aquí está el nombre, 4-pentinal, se empieza siempre a numerar del grupo funcional, ¿sí? Tiene prioridad para empezar a numerar y siempre se numera desde el carbono del grupo funcional, ahí también es donde se equivoca, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde está el triple enlace? En el carbono 4. Entonces, por eso decimos, indicamos aquí 4-pentinal. ¿Por qué se termina en inal? Porque hay el triple enlace en el carbono 4, ¿sí? Entonces tenemos que contar total de enlaces sigma y total de enlaces pi. Si yo les pusiera este cuadrito, ustedes les pongo la molécula, tendrían que poner el nombre, ¿ya? Y me estoy ideando ahorita, les puedo poner un montón de nombres ahí y ustedes arrastrar el nombre, arrastrar la cantidad de enlaces sigma igual de la cantidad de enlaces pi. Puedo poner así varias opciones sin incisos, solamente así, y ustedes van a tener que arrastrar y completar los cuadritos. Estaba preguntando, ¿se puede hacer así? Entonces pueden hacer así también. Pero para eso ustedes tienen que estar seguros, contar aquí los enlaces y arrastrar y colocar donde corresponde. También se puede hacer así, dice las preguntas y las respuestas. Entonces ya me estoy ideando ya para hacerles y les estoy contando cómo puedo preguntarle. Entonces, una vez que tienen ya y saben que los hidrógenos son capaces solamente de formar enlaces sigma. ¿Por qué? Porque tienen un electroncito en el primer nivel, ¿ya? Y solamente pueden formar enlaces sigma. Entonces, de ahí que primero contamos los hidrógenos y luego entre átomos vecinos. Por ejemplo, átomos vecinos llamamos carbono-oxígeno, carbono 1 con carbono 2, carbono 2 con carbono 3, carbono 3 con carbono 4, carbono 4 con carbono 5. Por eso yo voy indicando así. ¿Ya? Entonces, primero los hidrógenos. 1 más 2 son 3, más 2, 5, y con este otro 6. Ya van 6 enlaces sigma. Luego entre átomos vecinos, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahí están los 11 enlaces sigma. ¿Cuántos enlaces pi? Entonces, donde hay triple enlace, uno de ellos es el sigma y los otros dos que me están indicando que son dos enlaces pi. ¿Ya? Entonces, aquí está 1, 2, ¿sí? ¿Y dónde está el otro? Aquí en el CHO, que es el grupo carbonilo, con doble enlace en los aldehídos, entonces ahí está el tercero. Y por eso tenemos 3 enlaces. Veamos este otro. Entonces, ahí está el nombre, ácido 2,3 butadienoico. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 y en el carbono 3 están los dobles enlaces. En el carbono 2, el carbono 3 con el 4, ¿sí? Entonces se antepone el prefijo ácido para nombrar los ácidos carboxílicos, luego se da la terminación indicando el tamaño de la cadena principal y la terminación en oico. Y ahí está, ácido, en este caso indicando los dobles enlaces, 2,3 butadien, porque son dos dobles enlaces, y el tamaño de la cadena, y la terminación butadien, por el doble enlace, oico. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuántos enlaces sigma, verificar, porque acá ya tienen la respuesta. Contamos primero los hidrógenos. 2 aquí, con este 3 y con este otro 4. Ya están 4 enlaces sigma. Ahora entre átomos vecinos, oxígeno 2 con carbono 1. ¿Cuántos van? 5. Con el carbonilo, carbono, oxígeno, 6, ¿sí? Y luego 7, 8 y 9. Ahí están los 9 enlaces sigma.
¿Cuántos enlaces pi con el grupo carbonilo del grupo del carboxilo? El grupo carbonilo tiene doble enlace, entonces ahí tiene un enlace pi y con este va a ser 2, con este 3, ¿sí? 3 enlaces pi. ¿Hay dudas todavía para contar el total de enlaces sigma y total de enlaces pi en las moléculas? Licenciada, me cuesta un poco entender el del enlace pi. Igual. Ya. Entonces, cuando se unen, ¿se acuerdan las hibridaciones que vimos? ¿Sí? Entonces, cuando se unen dos o más átomos para formar molécula, están utilizando primero, el primer enlace que forman es el enlace sigma, el enlace simple, ¿ya? Y cuando presentan hibridación sp2, como el caso del grupo carbonilo, carbono con oxígeno con doble enlace, y tienen otros enlaces, presenta 3 orbitales hibridados, que son los que van a formar 3 enlaces sigma simple. Y los enlaces pi, ¿quién lo va a formar? El P puro que tienen esos átomos. Entonces, en las hibridaciones ya habíamos visto, y aquí estamos viendo, se los voy a mostrar las hibridaciones para los que están desubicados. Aquí tenemos la hibridación sp2. ¿Cuáles son los orbitales hibridados? Los que han combinado en el segundo nivel un orbital S con 2 orbitales P para dar 3 orbitales híbridos sp2, son los rojos. Y el P puro, ¿por qué dice 2P? Porque está en el segundo nivel. El P puro, que no ha participado de la hibridación, este es el que va a formar el doble enlace con otro átomo vecino que tiene la misma hibridación. Con el orbital P puro forman un lóbulo superior, ya formando el enlace pi, y con la otra parte igual otro lóbulo van a formar, que viene a ser el mismo enlace pi. No es triple enlace, solamente está formando 2 enlaces. Con los 3 hibridados, el primer enlace que forman es sigma cuando se une 2 átomos o más. Carbono con carbono está utilizando este orbital. Ambos tienen esta forma. Ambos ponen su electroncito con su orbital hibridado y forman el orbital molecular entre los dos, formando el enlace sigma. Ahora, la otra rayita que representamos nosotros es el doble enlace. Entonces, son 2 carbonos con la misma hibridación. Este P puro, ¿ya? Y el otro carbono también va a tener su P puro. Este, por la forma que está, va a estar para este. Otro igualito lo dan la vuelta y va a estar formando enlace con este carbono. Le quedan estos 2 orbitales hibridados, que se van a unir acá los hidrógenos. Un hidrógeno con su orbital S y el otro hidrógeno con su orbital S, formando estos enlaces entre carbono y los 2 hidrógenos. Lo damos la vuelta al otro lado, igual va a ser para este carbono. Ya, con este enlace, con este orbital va a estar formando enlace con este carbono, y con estos otros 2 orbitales hibridados se van a unir a estos 2 hidrógenos, igualito, ¿ya? Y forman el enlace pi. Entonces, 2 rayitas, una de ellas es enlace sigma, que dice la convención para indicar los múltiples enlaces, se tiene que indicar, ¿ya? Si no, no podemos suponer, como cuando escribimos la molécula sin indicar los enlaces sigma cuando es enlace simple, no es necesario. Pero sí donde hay múltiples enlaces, ya vamos a ver ahorita la fórmula. Pero sí donde hay múltiples enlaces no podemos suponer que hay doble enlace ni triple enlace, tenemos que indicarlo. Entonces, cuando vemos 2 rayitas, está formando un enlace sigma y el otro es enlace pi. Entonces, veamos aquí, en la parte que estábamos contando, y acá en la hibridación SP, ¿ya? ¿Qué dice la hibridación SP? Es la combinación de un orbital S con un orbital P. ¿Dónde pasa esto? En el segundo nivel, ¿ya? Para dar 2 orbitales híbridos, ¿ya? Que forman sin participar de la hibridación, PY puro y PZ puro, los cuales van a formar enlace pi
en el eje de las Y pi en el eje de las Z. ¿Ya? Entonces, esa es la hibridación sp cuando forman triple enlace. Con los orbitales hibridados forman el enlace sigma y con los dos orbitales p puro forman los otros dos enlaces pi. Entonces, cuando nosotros vemos tres rayitas, es la hibridación sp, acuérdense de esta forma. Los dos rojitos que están formando, en este caso de este carbono, con el hidrógeno está formando un enlace sigma y con el otro carbono el otro enlace sigma. Y las otras dos rayitas que representan el enlace pi, con el PY está formando uno de los enlaces pi y con el PZ el otro enlace pi. Igual tiene que tener la misma hibridación este otro carbono para poder formar el triple enlace. ¿Ya? Y con el otro orbital hibridado está formando enlace con el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para hacerles recuerdo, vamos ahora. Siempre ustedes tienen que repasar sus hibridaciones para ubicarse en el plano tridimensional y no me digan ni de dónde salen, ¿sí? Entonces, por eso asistan a clases, no se falten. De esa manera nosotros aquí analizábamos los enlaces que están formando los átomos y podíamos indicar qué átomos están formando hibridación sp3, qué forma geométrica, qué ángulo indicábamos las hibridaciones. Entonces esta columna donde dice átomos es para nosotros indicar cuáles son esos átomos que están con esta hibridación, la forma geométrica y el ángulo. Aquí entonces veíamos que todos los carbonos estaban formando puro enlaces simples, enlaces sigma. Entonces por eso yo agrupé y dije acá, todos los carbonos, esta molécula estamos analizando, presentan hibridación sp3, qué forma tiene el carbono con esa hibridación tetraédrica y qué ángulo 109,5. Ahora, fuera de los carbonos, ¿qué otro átomo presenta hibridación en el segundo nivel? El nitrógeno. Entonces, por eso lo puse acá. ¿Qué átomo? El nitrógeno. ¿Qué hibridación? Puro simple enlaces está, entonces hibridación sp3, ¿qué forma geométrica? Tetraédrica, y el ángulo es de 107 con esta hibridación. De esta manera nosotros hemos visto la clase anterior. Los que no vinieron les estoy repasando con un ejemplo, no podemos atrasarnos más. Entonces pasamos ahora a formación de moléculas y enlaces sigma y pi. Entonces de esa manera nosotros vamos a contar en este repaso que estamos haciendo en el cuadrito. Ahí sabemos que el enlace sigma es aquel que va a unirse un átomo con otro átomo o un montón de átomos que quieran que se estén uniendo. El primer enlace que van a formar es el sigma. ¿Y con qué tipo de orbitales? Con orbitales hibridados. Entonces, de esa manera nosotros vamos a identificar el tipo de enlaces que están formando. Los hidrógenos solamente tienen en el primer nivel su electroncito y son capaces de formar solamente enlace sigma. Por esa razón, primero contamos los hidrógenos, el total de hidrógenos que hay en la molécula y luego entre átomos vecinos. Entonces, el grupo carbonilo es el que está formando doble enlace carbono-oxígeno, ¿ya? Aunque para diferenciar de los alcoholes escribimos así de los aldehídos, ¿sí? Entonces, si es el grupo carbonilo, uno de los enlaces es sigma y la otra rayita que indica el enlace doble es pi. Entonces, de esa manera, yo al ver esta estructura y de esta manera he escrito el CHO, ya sé que hay un grupo carbonilo. Por eso cuento primero los hidrógenos, que son puro enlace sigma. 1 más 2 son 3, más 2 son 5, ¿ya? Y con este hidrógeno son 6. Ahora, entre átomos vecinos, 6, con este carbono y oxígeno, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 enlaces sigma en total de la molécula. ¿Cuántos enlaces pi hay? Sabemos que aquí en el grupo carbonilo del aldehído del CHO hay un enlace pi. Entonces cuento aquí 1 y aquí veo 2, 3. Ahí están los 3 enlaces sigma. Porque aquí las 3 rayitas, ya les he dicho, uno de ellos es sigma y los otros 2 son pi.
Porque el carbono solamente puede formar 4 enlaces. Acá 3 está ocupando 3 electrones cada carbono. Este carbono con este hidrógeno ya son los 4 y este otro carbono con el carbono 3 ya son los otros 4, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes tienen que analizar. El carbono 3 con los 2 hidrógenos son 2 electrones, con el carbono 2 son 3 y con el carbono 4 son los 4 electrones. Entonces, toda la vida, cualquier tipo de enlace que esté formando el carbono va a tener 4 electrones, a no ser que esté como anión o como catión, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ese sería el repaso que les puedo hacer de lo que ya se ha visto. Vamos a ver ahora el otro subtítulo, fórmulas en química orgánica. Entonces, vamos a poner de rojito esto. Y seguimos. Dice, la diversidad y la relativa complejidad de los compuestos orgánicos ha planteado la necesidad del empleo de varios tipos de fórmulas para la representación correcta e inequívoca de las moléculas orgánicas. A esto se suma el hecho de la isomería, tan frecuente entre los compuestos orgánicos. Requiere del empleo de fórmulas más detalladas para representar sin ambigüedades un determinado compuesto orgánico. Esta situación se acentúa en los compuestos debido a que el carbono, el elemento central de estos compuestos, posee una capacidad extraordinaria para autosaturarse, pudiendo constituir largas cadenas y ciclos de carbono. Entonces vamos a ver tipos de fórmulas empleadas en química orgánica. En química orgánica se suelen considerar los siguientes tipos de fórmulas químicas. Tenemos las fórmulas empíricas, fórmulas moleculares, que se abrevian así, acuérdense de esas abreviaciones, se las voy a resaltar para que cuando nosotros tengamos que representar o indicar en forma abreviada, utilicemos las letras correctas, o puedan responder ustedes también en el examen, ¿ya? Que les puedo poner así para que respondan abreviado. Entonces ahí tienen. Entonces fórmula empírica, Fe, fórmulas moleculares, Fe. Fórmulas estructurales. ¿Cuáles son las fórmulas estructurales? Acá entre llaves se les está diciendo semidesarrolladas, desarrolladas y espaciales. De espacio, no especiales, espaciales. Entonces, empezamos con el inciso A, fórmulas empíricas. Estas fórmulas, vamos a ver, muestran el tipo de átomos que conforma un compuesto y la proporción relativa en que se encuentra en el compuesto, expresada en forma simplificada como números enteros. Y aquí yo le acoplaría algo más. Si es que es divisible por el menor de los subíndices de la fórmula molecular, se va a dividir por ese número. Pero si no es divisible por el subíndice menor, ya vamos a ver con el ejemplo, tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular va a ser la misma. Veamos, se determina a partir de la fórmula molecular, se las voy a poner acá con rojito, si los subíndices de la fórmula molecular son divisibles por el menor de ellos, la fórmula empírica será la proporción relativa, lo que les estaba diciendo, expresada en forma simplificada como números enteros. Si no fuera divisible por el menor de ellos, tanto la fórmula molecular como la empírica será la misma, como podemos observar en el ejemplo del etanol. Entonces, ahí estamos indicando y aquí tenemos ácido acético.
acético. Esta es la fórmula empírica del ácido acético. Si yo no sé química de solo ver carbono, hidrógeno 2, oxígeno, ¿me dirá algo? No. ¿Ya? Pero si sé química, ya sé que el ácido acético son 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos serán? 4 y 2 oxígenos. Entonces, si eran divisibles por el menor de ellos, he dividido, acuérdense, eran 4 hidrógenos, acá queda 2 y los otros queda 1. Entonces, esta fórmula empírica no me dice nada si yo no sé química orgánica. El etanol, escriban la fórmula semidesarrollada ustedes, o si quieren desarrollada ahorita ustedes. Y cuentan cuántos hidrógenos, cuántos carbonos, ya tiene, y esta es la representación de la fórmula empírica, el etanol, ¿sí? Entonces, si saben la nomenclatura, van a tener 3 más 2, 5, y con el hidrógeno del oxidrilo son 6, ahí está. Son 2 carbonos y un oxígeno. ¿Podré yo simplificar esto? ¿Cuál es el menor de ellos? 1. Esta cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno dividido entre 1 es lo mismo. Por lo tanto, tanto la fórmula molecular como la empírica es la misma, ¿sí? Entonces acá voy a poner otro colorcito para su nombre. Ahí. Igual del benceno, esta es la fórmula empírica. Se dice que es la mínima expresión, siempre y cuando sean divisibles por el menor subíndice. Entonces, el benceno son 6 carbonos, 6 hidrógenos, ¿sí? Serán divisibles por el menor de ellos, entre 6 es 1. Me queda un carbono, un hidrógeno. Si yo no sé química, no puedo decir que esto me representa la fórmula empírica del benceno. Ahí está. Veamos esta otra molécula, el acetato de etilo, ubíquense. Entonces, ¿cuántos hidrógenos va a tener el acetato de etilo? Hola, hola. 2. ¿Seguro? No, pues esta es la fórmula empírica. Escriban el acetato de etilo, esto ya ha sido dividido por el menor de ellos. 4, Lisen. Ya, diga la fórmula molecular. Aquí tienes abajo, si son buenísimos, ¿ya? Aquí está. El menor de ellos es 2 del oxígeno. Entonces será divisible 4 entre 2, sí. 4 entre 2, 2. Ahí está. 8 entre 2, 4. 2 entre 2, 1. Entonces, como hemos mencionado primero la fórmula empírica, esto es la fórmula empírica de estas moléculas que tienen su nombre. Entonces, veamos el inciso B. Fórmulas moleculares. Llamada también global de un compuesto, expresa el tipo de átomo y su cantidad exacta en una molécula del compuesto, en función de su peso molecular, ¿sí? Entonces, ejemplo, vamos a ver, dice que es la cantidad de átomos que presenta una molécula. Este es el ácido acético. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. ¿Cuántos hidrógenos? Si ustedes tienen la fórmula semidesarrollada, me van a poder verificar. 4 y 2 oxígenos. Entonces, esta es la fórmula molecular. Me indica la cantidad de átomos que están presentes en esa molécula. Y la fórmula empírica que acabamos de ver, ya, es si es divisible por el menor de los subíndices de la fórmula molecular, se divide. Y acá está. 2 es la menor, ¿ya? Entonces decimos 2 entre 2, 1, por eso tengo acá un carbono. 4 entre 2, 2, por eso tengo 2 hidrógenos aquí. 2 entre 2, 1, y esa es la fórmula empírica del ácido acético, ¿sí?
Entonces, ustedes ahí están viendo para que comparen lo que acabamos de decir. Ahora, en el caso del etanol, si ustedes han escrito la fórmula semidesarrollada que siempre representamos para escribir las moléculas, es la más utilizada. Entonces acá está, no podemos simplificar porque el menor es 1 y estos subíndices del etanol de carbono e hidrógeno dividido entre 1 es lo mismo. Por eso tanto la fórmula empírica como la fórmula molecular es la misma. Veamos este otro caso del benceno. Sus subíndices del benceno de la fórmula molecular es 6. ¿Ya? 6 entre 6 es 1, 6 entre 6 es 1 y esa es la fórmula empírica. ¿De dónde salió? De dividir entre ellos, porque el menor es 6 nomás, igual tienen, entonces dividimos, porque son divisibles, tienen que ser todos los átomos divisibles por el menor de ellos. Entonces acá 6 entre 6, ambos son divisibles, queda 1. Veamos el acetato de etilo. Esta es la fórmula molecular. Se cuenta cuántos carbonos hay en la fórmula desarrollada o semidesarrollada. Ahí está, 4. ¿Cuántos hidrógenos tiene mi fórmula desarrollada o semidesarrollada? 8. ¿Y cuántos oxígenos? 2. ¿Será divisible estos subíndices por el menor de ellos? Claro, 4 entre 2 es 2, ahí está. 8 entre 2 es divisible entre 4 y 2 entre 2, 1. Entonces, esta es la fórmula empírica y esta es la fórmula molecular. En general, las fórmulas empíricas y moleculares son poco utilizadas en química orgánica, ya que no son suficientes para identificar e individualizar compuestos orgánicos en forma inequívoca. Entonces no podemos saber qué tipo de enlaces están formando, por lo tanto no nos ayuda mucho. ¿Ah? Y vamos a ver, fórmulas estructurales ahora. La fórmula estructural de un compuesto muestra de alguna manera la estructura de la molécula. En lo referente a la distribución de los átomos y enlaces, las fórmulas estructurales son más útiles en química orgánica, especialmente al considerar las reacciones orgánicas. Entonces, las fórmulas estructurales, acuérdense, su mismo nombre está diciendo la estructura, nos ayuda a mostrar, ¿verdad? Y vamos a ver el C1. Fórmulas desarrolladas o gráficas de un compuesto muestran la disposición de todos los enlaces en la molécula y la ubicación exacta de los átomos constituyentes. Entonces, ahí tienen el ejemplo. Tenemos aquí los siguientes ejemplos. Ácido etanoico. La niña que me estaba preguntando, aquí ya se los dice, ya aprendí a usar los programas y aquí estamos viendo el grupo carbonilo. Ahí se tiene que indicar el doble enlace. ¿Sí? Esta es la fórmula desarrollada en que estamos indicando todos los tipos de enlace que presenta la molécula. Doble, simple, ¿ya? Y estamos indicando todos los átomos que están formando los diferentes enlaces. Y aquí pueden ustedes con facilidad contar la cantidad de carbono, la cantidad de hidrógeno y los enlaces sigma y pi que presentan, ¿sí? La niña que me estaba preguntando ahora se ubica, ¿sí? Aquí está. Ahora, este es el ácido etanoico o acético. Veamos el etanol. Aquí en el etanol es puro enlace sigma, no hay doble enlace, ahí se está indicando. Y en el metanal, ya, el metanal tiene el grupo carbonilo, el cual está con doble enlace. Siempre que ustedes vean aldehídos, va a haber doble enlace en el grupo carbonilo. Cetonas, igual doble enlace, ¿sí? Grupo carboxilo, igual doble enlace porque está el grupo carbonilo. Entonces, este es el aldehído más pequeñito, el metanal
o formaldehído también se llama, ¿sí? Luego tenemos acá el dimetiléter, que es derivado de los alcoholes, les había dicho, en que reemplazamos el hidrógeno de los alcoholes por un grupo hidrocarbonado, que puede ser un átomo de carbono, o 2 o 3, lo que querramos nosotros acoplar en vez del hidrógeno. Son derivados de alcoholes los éteres. Y acá tenemos 2 metil que están unidos al oxígeno, por eso decimos dimetil éter. Entonces ya acabamos de ver las fórmulas desarrolladas. En ellas entonces se indican la cantidad de átomos que hay y todos los enlaces que están formando los átomos en la molécula. Y vamos a resaltar. Seguimos. La siguiente diapositiva. La fórmula desarrollada en general es el tipo de fórmula más descriptiva y desarrollada y suele ser suficiente para identificar e individualizar compuestos orgánicos. Sin embargo, en muchos casos puede ser muy larga y engorrosa su escritura. Si es una fórmula grande, imagínense del ADN que tengamos que representar las fórmulas desarrolladas, nos va a faltar papel, ¿sí? Entonces, por eso es de poco uso, pero en moléculas pequeñas nos ayuda mejor a identificar el tipo de enlace que presentan y todos los detalles de la molécula, ¿sí? Entonces vamos a ver la fórmula semidesarrollada. O condensada también se la conoce, ¿ya? De un compuesto muestra su estructura reuniendo a los átomos constituyentes en grupos pequeños cuya distribución sea fácil de entender en forma inequívoca. En este tipo de fórmula se suele agrupar a los átomos en grupos hidrocarbonados y grupos funcionales y no requiere mostrar todos los enlaces. Generalmente se muestran solo los enlaces múltiples y los simples en sentido vertical, o sea, las ramificaciones. Este tipo de fórmula es uno de los más empleados en química orgánica, en especial para mostrar estructuras grandes o complicadas y para describir reacciones. Entonces, ya saben, y es el que más estamos utilizando, ¿sí? En los ejemplos y todo que les cito, ejemplos, vamos a ver ahora. Ahí tiene. Entonces, aquí tenemos el ácido etanoico, ya no estamos indicando, aunque dice que lo correcto es indicar los dobles enlaces, pero como nosotros ya hemos visto que el grupo carbonilo presenta el doble enlace, no podemos equivocarnos, ¿ya? Entonces, ácido etanoico, ya me sé, este es el grupo carboxilo, este otro, ya vamos a ir viendo, terc-butanol. ¿Por qué dice este prefijo terc? De carbono terciario, donde está unido el oxidrilo que representa los alcoholes al carbono terciario y son 4 carbonos, ¿sí? Pero a través del carbono terciario está unido el oxidrilo. Por eso se llama terc-butanol, terciario, quiere decir es un alcohol terciario. Ahora, dimetiléter, que ya lo habían visto, y luego tenemos indicando la posición del doble enlace 1, 2, 2 buteno. Tengo que indicar, no tengo que sobreentender que hay un doble enlace. Por eso lo represento con las 2 rayitas y indico dónde está ubicado ese doble enlace, ¿sí? Luego tenemos este otro ejemplo,
metilciclohexano. Entonces es un alcano cíclico, ¿ya? Que tiene su ramificación. No es necesario de indicar la posición donde se encuentra el metil, porque es la única ramificación. Por eso decimos metilciclohexano, ¿ya? Entonces, luego tenemos el anillo aromático, que ya lo conoce la mayoría, el benceno, cuyo anillo están 3 dobles enlaces, ¿sí? Tenemos la propanona, es una acetona, ya para mí era más fácil escribirlo así, para indicar el doble enlace que estar dibujando con hacer las rayitas y todo eso, ¿sí? Entonces yo hice así más fácil. Y también aquí tenemos el grupo carbonilo indicando en esa posición de su hibridación del doble enlace y los otros enlaces que están formando con el metil y el grupo amino. Esto es una amiga. Si ustedes están repasando su nomenclatura, ya se tienen que ubicar. ¿De dónde resultan las amidas? Resultan de sustituir el oxidrilo del grupo carboxilo, del ácido carboxílico, por un grupo amino. Esas son las amidas. Vamos a ir ya aprendiendo la nomenclatura si no la saben o repasando para algunos. Luego tenemos el cianuro de metilo. Ahí está. Este es el grupo cianuro y está unido a una cadena hidrocarbonada, en este caso el metilo. El nitrometano. Este es el grupo nitro, ¿ya? Y aquí ya les estoy poniendo la carga, porque acuérdense que el nitrógeno solamente puede formar 3 enlaces, y cuando forma 4 va a tener carga positiva, o en el caso del grupo nitro está formando enlace coordinado dativo aquí, ¿sí? Entonces, en que el nitrógeno es el que pone el par de electrones y este oxígeno solamente se limita a compartir, y él está con sus 6 electrones de su último nivel. Con este ya serían 7 y por eso sería carga negativa que lleva, y el carbono carga positiva. Entonces, eso es la distribución de sus electrones del nitrógeno en el grupo nitro, el nitrometano. Vamos a ver que no se vea esa rayita, porque si no... Este enlace de acá, pero sí. El enlace entre carbono y nitrógeno, si quieren lo dejamos ahí para que cuenten ustedes. Bueno, ahora, este otro es derivado también de los ácidos carboxílicos, que resulta de sustituir el hidrógeno del grupo o del oxidrilo del carboxilo por un grupo hidrocarbonado, los ésteres. Está el etanoato de metilo. Ahí tienen. Está igual. Que no entraba, por eso lo hicimos más. Ahí está. ¿Sí? Sobre la marcha, vamos. Con el otro grupo adornaré las otras. Ahí tiene. Pasamos a las fórmulas espaciales. ¿Cuáles serán esas fórmulas? Vamos a ver frecuentemente en estereoquímica. Son las que nos van a ayudar a entender la representación de las fórmulas espaciales de las moléculas utilizando las fórmulas espaciales, ¿sí? Entonces vamos a poner con rojito, estamos poniendo esta. Como su nombre dice, del espacio,
¿sí? De espacial, no especiales, espacial. Entonces, las fórmulas espaciales muestran de alguna manera la estructura tridimensional real del compuesto, considerando la hibridación y geometría de los átomos, así como los ángulos de enlace. Entonces la podemos apreciar desde todo ángulo, como ustedes cuando se ven en el espejo, están en el plano tridimensional y pueden observarse de diferentes ángulos, ¿sí? Y ahí se conocen varios tipos de fórmulas espaciales. En perspectiva, en proyección, ¿cuáles son en proyección? Tenemos las de Fisher, de Newman y Howard, ¿ya? Entonces, esas son las fórmulas espaciales. La que más vamos a emplear nosotros va a ser la de Fisher, ¿ya? Entonces, y en perspectiva, cuando tengamos solamente un átomo quiral. Estas fórmulas se emplean en casos especiales para detallar la estereoquímica de una molécula, para ilustrar ciertas reacciones o para diferenciar isómeros. Y vamos a ver. Entonces, a través de estas fórmulas, vamos a ver en estereoquímica, fórmulas en perspectiva. Entonces, habíamos mencionado dentro de las espaciales está en perspectiva y en proyección. ¿Quiénes son en proyección? De Fisher, de Newman y de Howard. Entonces, vamos a ver en perspectiva. Entonces, en las fórmulas en perspectiva se indican los enlaces de la siguiente forma. Si ustedes alguna vez han llevado dibujo arquitectónico y ahí tienen que hacer cortes ustedes, vista de arriba, vista lateral, vista frontal, vista de atrás. Entonces, de esa manera es la fórmula en perspectiva. Este es el enlace que va hacia arriba, el enlace que va hacia atrás del plano de escritura, el enlace que sale adelante del plano de escritura se representa con este triángulo negrito alargado y el enlace que sale al costado del plano de escritura, ¿sí? Entonces atrás, adelante, arriba y al costado. Eso representa estos enlaces y por eso se dice la representación o fórmula en perspectiva. Entonces tendríamos que indicar así. Y según el consejo que dan, que al átomo más pequeño se lo manda atrás, entonces a ese se le indica con las rayitas discontinuas que nos está indicando que está atrás del plano de escritura. Este con línea negra, un triángulo alargado negro que está saliendo adelante del plano de escritura, ¿sí? Entonces, y este que está saliendo al costado, ¿sí? Del plano de escritura. Entonces, esta es la molécula y ya está con la configuración, aunque nosotros no estamos viendo todavía eso, pero eso me está indicando acá R, es la configuración de esta molécula en el sistema RS. 2-butanol. Entonces, empezamos a contar de aquí, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, por eso dice 2-butanol. Ahora todavía no les voy a complicar con la configuración, pero esto cuando veamos ya se van a dar cuenta. Cuando es R, pero les voy a comentar. Cuando sigue el sentido de las manecillas del reloj, los sustituyentes de mayor a menor prioridad, ¿sí? De mayor a menor prioridad. Entonces, este es el de mayor prioridad por tener número atómico mayor, luego sigue este, luego sigue el metil, ¿sí? Está siguiendo las manecillas del reloj. Pero antes dice al de menor tamaño se lo manda atrás, hago girar para que se vaya atrás y me está indicando esto, que está atrás. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Solamente estos tres. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de sentido de giro de acuerdo al número atómico? Viene así, está girando en el sentido de la manecilla del reloj. Por eso es configuración E. Eso vamos a ver más adelante. Luego tenemos acá la proyección de Newman, que utiliza bolas y varillas.
Ya no pongo el carbono que es el centro quiral, el carbono 2, ¿ya? Ese es el centro, el átomo quiral, y lo represento a ese átomo con la esferita, ¿sí? Y ese es el centro quiral, el carbono 2. Y luego pongo los sustituyentes. Dice al de menor tamaño se lo manda atrás, y aquí está, esto representa atrás en Newman, ¿sí? Primera prioridad, y se ve solamente los 3. Este está atrás, no nos estorba. Si nosotros ponemos la esferita, este va atrás, este va adelante, adelante y el otro arriba. Entonces vamos a tomar en cuenta estos 3 de acá, sin el hidrógeno. Primera prioridad, segunda prioridad y tercera prioridad. Sentido de giro, ahí me está diciendo que es la representación, ya estoy utilizando en proyección de Newman. Como he dicho, las fórmulas en proyección se clasifican en Fisher, Newman y Howard, ¿sí? Entonces ahora veamos acá la representación de Fisher. Ahí está. Y es la misma molécula en las representaciones que estoy utilizando de perspectiva, en proyección de Newman y de Fisher. Aquí tenemos en Fisher, este es el carbono 1, el carbono 2, que coincide con la intersección de los dos ejes, porque es el átomo quiral o asimétrico. Ese, aunque no esté escrito, esa intersección me dice que es el carbono 2. 1, 2, 3 y 4. Esta es la representación de Fisher, en proyección de Fisher. Esta de Howard, habíamos dicho que nosotros no vamos a utilizar mucho, pero en bioquímica sí, representando los azúcares en forma cíclica. Aquí tienen, ¿ya? Esta es la proyección de Howard de la alfa de glucosa. Esto no lo vamos a utilizar nosotros en orgánica 1, pero sí van a ver ustedes en orgánica 2 y bioquímica. Grupos hidrocarbonados. Era que se ganen participación, pero que salgan todavía, pues que dejen de inscribirse. No sé cómo irán a hacer. Esas autoridades por política ofrecen todo. Un compuesto orgánico puede ser representado en forma genérica de la siguiente manera: R y Y, donde R representa el grupo hidrocarbonado y Y el grupo funcional. Entonces, esta es la forma genérica de representar. Ahí vamos a poner. R representa, dice, al grupo hidrocarbonado y Y al grupo funcional. Eso no se olviden. Se considera que una molécula orgánica consta de uno o más grupos hidrocarbonados y uno o más grupos funcionales, los que se encuentran enlazados usualmente a través de enlaces covalentes, de tal manera que ni R ni Y tienen existencia independiente, no son especies químicas, sino que constituyen un sistema para representar y nombrar compuestos orgánicos. Un grupo hidrocarbonado consiste en una agrupación de átomos integrados solo por carbono e hidrógeno. No se olviden, y basta que leen ustedes hidro, piensan que hay agua, ¿no? Y dicen oxígeno. Entonces, hidrocarbonado está compuesto de carbono e hidrógeno. Hipotéticamente, un grupo hidrocarbonado proviene de un hidrocarburo por sustitución de uno o más átomos de hidrógeno. Los grupos hidrocarbonados más sencillos y de uso más frecuente son, vamos a ver. Entonces les había dicho que vayan ustedes repasando su nomenclatura de la YUPAC, ahí en internet, y ahí también ustedes si quieren conseguirse en las fotocopiadoras alrededor de la universidad. Entonces, allá en donde pasábamos en el campus, entonces ahí ustedes se pueden comprar o si no bajar de internet. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los grupos hidrocarbonados más sencillos. Entonces
este que está pendiente su enlace, fíjense, está con 3 hidrógenos y el otro enlace está pendiente, no está unido a nada, entonces se lo nombra terminado en hilo, metilo, ¿ya? Que deriva del metano. ¿De dónde está derivando? Del metano, que le falta un hidrógeno, está pendiente su enlace, por eso dice metilo. Este otro, 2 carbonos, está pendiente igual su enlace, etilo. ¿De dónde deriva? Estas comillas quiere decir, para no estar poniendo cada vez, estamos que deriva, estamos diciendo lo de arriba, ¿ya? Del etano. Ahora, tenemos aquí con llave porque son varios que derivan del propano. Entonces tenemos el N-propilo, cuando están los 3 carbonos y uno de los extremos está pendiente su enlace. N porque es normal, no está en la posición que vamos a ver enseguida. Es cadena normal, no quiere decir que está unido a nitrógeno. Cuando vean N minúscula quiere decir cadena normal, en la posición lineal, ¿ya? Está pendiente entonces su enlace. Isopropilo, aquí es donde a partir del carbono del medio de estos 3 carbonos, el enlace que se va a unir ya sea a una cadena principal o a un grupo funcional en esta posición por el carbono del medio, donde está pendiente su enlace, ¿sí? Su electroncito. Ese es el isopropilo. Estos 3 derivan ¿de dónde? Del propano o N-propano, si quieren le ponen igual la N minúscula, el propano, ¿sí? Que quiere decir cadena normal. Continuamos nuestro resumen de grupos hidrocarbonados sencillos. El N-butilo, aquí está, este N-butilo son 4 carbonos en forma lineal que está pendiente uno de los extremos con su enlace, no se está uniendo a nada, ¿sí? Por eso decimos N-butilo, cadena normal. Sec-butilo, de 4 carbonos, ¿por dónde se está uniendo? A través del carbono secundario, por eso se llama sec-butilo. El isobutilo, ¿cuándo es iso? Ya habíamos visto de 3 átomos de carbono, que es el más pequeñito de los iso, y aquí es donde van a apreciar. ¿Cuándo es iso? Cuando tenemos ramificado un metil del penúltimo carbono de la cadena principal o subcadena. Entonces, esto que está pendiente está para unirse a un grupo funcional o a una cadena principal, el isobutilo. Entonces, vamos a ver el otro de 4 carbonos también, que está a través del carbono terciario, y es el terc-butilo, ¿sí? 4 carbonos que a través del carbono terciario va a estar unido a una cadena principal o al grupo funcional, por este enlace que está pendiente. Entonces, todo esto, ¿de dónde deriva? Del N-butano. ¿Cuál es? Estos 4 carbonos que están en forma lineal. Entonces ya saben, para nombrar, vamos a ver si hay ejemplos. Seguimos. El N-pentilo. Son 5 carbonos en forma lineal que en uno de sus extremos está pendiente el enlace para unirse a un grupo funcional o a una cadena principal. El isopentilo también hay. Entonces, ¿cuándo es iso? Habíamos dicho cuando tenemos un metil ramificado del penúltimo carbono de la cadena principal. Si este está pendiente ahí va a ser donde va a estar encabezando la cadena. 1, 2, 3, 4 y el quinto está en posición iso. Cuando les digamos isopentilo, ¿ah? Entonces cuentan de aquí ustedes 1, 2, 3, 4 y el quinto está en el penúltimo carbono ramificado, ¿ya? O si es 6 isoexilo, igual cuentan 5 y el sexto va a estar ramificado del penúltimo carbono. Secpentilo también hay. Entonces acá tenemos a través del carbono secundario que se va a unir a una cadena principal o a un grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos el terpentilo también. Entonces a través del carbono terciario cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Entonces muchos se me equivocan el terputilo con el terpentilo.
Entonces tienen que contar 5 carbonos a través del tercer carbono, es lo que se va a unir a la cadena principal o al grupo funcional. Y luego tenemos 5 carbonos en forma de cruz, ¿ya? Que se lo llama neopentilo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso dicen neopentilo. Y puede unirse por cualquiera de estos carbonos terminales a una cadena principal o a un grupo funcional. En este caso está en este carbono pendiente su enlace. Derivan del N-pentano. Entonces, esto es lo que se tienen que aprender para facilitar nombrar las ramificaciones, ¿sí? Nada más. Esos son los grupos hidrocarbonados más sencillos que dice para facilitar nombrar las ramificaciones. En general, una cadena hidrocarbonada que lleve la agrupación, este es iso, este es el iso más pequeñito, fíjense, dice, va a ser iso cuando tenga ramificado un metil del penúltimo carbono de la cadena principal o subcadena. Da la casualidad, este es el más pequeñito, que esta es la cadena principal y el penúltimo carbono es el carbono 1, ¿sí? Por eso, entonces, este es el isopropilo, el más pequeñito. Y hay iso desde 3 átomos de carbono hasta el infinito, ¿ya? Se considera como grupo iso, se lo voy a poner acá, y con rojo. Se considera como grupo iso y existen iso desde 3 átomos de carbono hasta el infinito, lo que acabo de decir. Se considera iso cuando hay un metil ramificado del penúltimo carbono de la cadena principal o subcadena, lo que les estaba hablando. Otros grupos hidrocarbonados llevan nombres derivados de nombres comunes y hasta ahora lo siguen usando, ya van a ver en Orgánica 2. Dice el grupo vinilo, que deriva del vino, pendiente su enlace. ¿Por qué se llama así vinilo? Porque por primera vez lo encontraron en el vino y sigue utilizando así como grupo vinilo. Grupo alilo, ¿por qué se dice así? Porque por primera vez fue encontrado en el ajo esta estructura, ¿sí? Y de ahí del allium en latín, que significa ajo, alilo. Y ahí tienen ustedes que está pendiente el enlace del extremo que está sin doble enlace. Este es el grupo alilo. Luego tenemos el fenilo, que ya lo conocen ustedes, al anillo aromático que tiene pendiente su enlace ahí, ese es el fenilo. ¿Por qué se llama así? Porque el nombre antiguo del benceno era feno, ¿ya? Entonces de ahí la terminación fenilo. Después tenemos que esto lo usamos en el laboratorio, son muestras que tenemos en el laboratorio, uno naftilo, ¿sí? Que está pendiente ahí su enlace, en el carbono 1 de este grupo del naftaleno, ¿sí? 2 naftilo, que está en el carbono 2, pendiente su enlace, del naftaleno derivan ambos. Se les puede preguntar en la parte de teoría o de ponerle las estructuras y que ustedes nombren, ¿sí? Entonces, con frecuencia se denominan grupos alquilo a los grupos hidrocarbonados alifáticos, ¿sí? A estos de acá. Alifáticos son que son puras estas cadenas, ¿ya? Provenientes de hidrocarburos saturados y grupos arilo a los grupos aromáticos, ¿ya? Que vienen del anillo aromático. O bencenoides también, porque derivan del benceno, del anillo aromático. Ahora vamos a ver los radicales, que se los considera también dentro de los grupos hidrocarbonados. El carbono no puede formar compuestos estables con más de 4 enlaces covalentes, ya que solo dispone de 4 orbitales enlazantes, un orbital S y 3 orbitales P. Existen especies químicas en que el carbono presenta menos de 4 enlaces covalentes. Los radicales
o radicales libres son especies químicas donde el carbono presenta 3 orbitales enlazados, cada uno con un par de electrones y un orbital con un electrón sin aparear, sin formar enlace, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí tenemos el radical metilo, que está su electroncito pendiente ahí libre, por eso es un radical, no está formando enlace. Tiene su orbital hibridado con hibridación sp3 y ahí está su electroncito. Radical isopropilo, ahí está su electroncito, ese puntito que más parece una rayita, pero es un puntito, ¿sí? Entonces, luego tenemos el radical terc-butil. Está pendiente su electrón sin formar el enlace en el orbital hibridado. Los radicales pueden ser producidos experimentalmente y tener existencia real, pero suelen ser muy inestables y reactivos, ya que el carbono tiende a completar su octeto de inmediato, o sea, que tienen vida corta, ¿no? Por eso su existencia es corta y transitoria, siendo con frecuencia intermediarios de reacción. Entonces, en los mecanismos de reacción, ahí vamos a ver. Existen radicales más estables y con existencia más prolongada, como es el caso del radical trifenilmetilo. ¿Ya? La geometría e hibridación de los radicales no está definitivamente establecida, eso acuérdense, pudiendo ser tetraédrica con hibridación sp3 o trigonal plana con hibridación sp2, según los sustituyentes unidos al átomo de carbono. Entonces aquí tenemos el radical que está con su orbital con un electroncito, sin formar enlace. Y con los otros está formando enlace. Tiene hibridación sp3. Este otro que dice que es hibridación sp2, está formando 3 enlaces, pero tiene un orbital p puro, aquí está p puro, los dos del enlace p, ya que tiene sus 2 lóbulos. Y ahí están, entonces acá tiene hibridación sp2. No está establecida entonces su hibridación. Los radicales son especies químicas neutras con carga formal igual a 0. Si ustedes calculan la carga formal de los radicales, no tiene carga, su carga formal va a ser 0. Se han descrito los llamados radicales carbonados, sin embargo existen también radicales no carbonados en que el electrón sin aparear está sobre un átomo diferente del carbono, como ser oxígeno, nitrógeno o halógeno, ¿sí? Por ejemplo, el radical metoxilo, aquí está, ¿de dónde sale? De romper el enlace entre el peróxido de metilo. Entonces, aquí va a haber otro oxígeno con otro metil y se va a romper el enlace entre oxígeno-oxígeno y me queda el radical metoxilo. Radical NN mayúscula difenil N' picril hidracilo. Y aquí se los he escrito. El radical trifenilmetilo, acá está el carbono unido a 3 anillos aromáticos y ahí está su puntito, su electrón libre que no está formando enlace en ese orbital, ¿sí? Luego tenemos el radical neopentilo. Ahí les había dicho, por eso lo hice largo, porque me iba a estorbar estos enlaces con los hidrógenos, por eso lo hice largo este enlace, para indicar que este carbono es el que está con su electroncito libre, formando el radical neopentilo. Radical metilo, ahí está, uno de los orbitales con su electroncito sin formar enlace. Radical metoxilo, que ya habíamos visto, de donde resultaba, ya, del peróxido de metilo. Tenemos el otro que había mencionado, radical NN difenil N' picril hidracilo. Dice NN difenil está unido a este nitrógeno.
Este nitrógeno tiene los 3 enlaces que siempre forma con sus 3 electrones y los 2 electrones libres, ¿sí? Este es el diferente del carbono, el radical con el nitrógeno, ¿sí? Entonces, aquí, este es el nitrógeno N', picril hidracilo. Este viene de la hidracina, ¿sí? Hidracilo. Entonces, aquí este es el electrón libre que tiene, que no está formando enlace, está formando 1, 2, 3, 4 y su electroncito libre sin formar el enlace. 5, ¿sí? Ese es el radical. Les puedo preguntar, ponerle la estructura y que indiquen cuál es el radical diferente del carbono. ¿Sí? Entonces ustedes acá lo van a identificar. Asimismo, existen también birradicales con 2 electrones no apareados, por ejemplo, el carbeno, que se da en forma de triplete, donde los electrones sin aparear están en diferentes orbitales, y la forma de singlete, donde los electrones sin aparear están en un solo orbital. Otros ejemplos, el dibromocarbeno, ahí está. ¿En qué forma está? De acuerdo a lo que están explicando acá. Diclorocarbeno, ya, ahí tenemos. Carbeno birradical en forma de triplete, en diferentes orbitales. Carbeno birradical en forma de singlete cuando está en un solo orbital los 2 electrones libres. Entonces, estos 2 están en forma de singlete. Aquí tienen ustedes para indicar. Diclorocarbeno, aquí en forma de triplete. Les puedo poner ejemplos y les digo en qué forma están, de singlete o triplete. Entonces ustedes tienen que acordarse cuando están en diferentes orbitales, los electrones libres va a ser en forma de triplete. Y cuando están en un solo orbital, el par de electrones libres del birradical va a ser en forma de singlete. ¿Sí? Se les puede preguntar así, ya me estoy ideando ya para preguntarles. Entonces acá se los voy a resaltar la forma. Y de acuerdo al horario creo que vamos a quedar ahí. Listo para que identifiquen ustedes ahí, ¿sí? Voy guardando mis arreglos. Por eso no les estoy mandando todavía, porque terminamos la unidad y ya la volví a revisar los errores o a resaltar algo para que ustedes puedan estudiar mejor, ¿sí? Y ahí vamos a quedar en los iones. Entonces, ahí acuérdense en iones. Voy a poner ahí un asterisco. No está revisado ahí todavía, ¿sí? Bueno, chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda para aprovechar los 5 minutos que faltan? Hola. Creo que estuvo claro todo, Lisen. Sí, para usted y para los demás compañeros. ¿El video lo va a subir a la plataforma? Cuando termine, han visto que voy corrigiendo, resaltando mientras les explico, y cuando termine con los grupos de bioquímica, o sea, ustedes y el B que ahora es, ya con eso terminamos los grupos hidrocarbonados, faltan los grupos funcionales, y con eso termina la unidad, ¿sí? Y ahí recién les mando, ¿ya? Está bien, doctora. Pero vayan ustedes de su bibliografía que tienen dispuesta en el Moodle, del WADE, de la última edición, también pueden estar repasando nomenclatura. Esa es su debilidad de la mayoría de los estudiantes. Si saben nomenclatura, les va a ir bien, chicos, ¿ya? Porque es la base, es como si yo vaya a matemáticas sin conocer los números, ni saber las operaciones básicas, ¿ya? Entonces, por eso, por favor, ya están queriendo entrar del B1, entonces,
Eso sería lo que les pido, para que toditos aprueben. Cuánto yo quisiera que aprueben toditos, pero tienen que poner de su parte, chicos, la nomenclatura. Van a ver que no es difícil, ya les doy los resúmenes y ahí para que ustedes lean, ¿sí? Entonces les va a ir bien, si estudian. Bueno, nos vemos la próxima clase, que les vaya bien, cuídense. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, que les vaya bien.